Hola, hoy queremos explicarles un poco cómo funciona lo que pagamos por la energía eléctrica en cada una de las facturas que nos llegan mensualmente. El sector de energía eléctrica es un sector que tiene diferentes eslabones de la cadena, como voy a explicar, y quiero meterme en cada uno de ellos para que sepamos y entendamos qué es lo que estamos pagando y por qué lo estamos pagando, y si han habido decisiones recientes que nos cambian la forma como lo pagamos o no. En estos días vamos a enfocarnos en esto. Lo primero es que vamos a mirar en un promedio nacional, no me voy a referir a una empresa particular que facture, sino en general cuál es el promedio de todo lo que estamos pagando los usuarios del país en cada uno de los eslabones de la cadena. Entonces, comencemos por la más grande, una de las más grandes, que es la generación. La generación de energía eléctrica es la capacidad de producir energía para poderla utilizar en cada una de las tareas diarias que tenemos en nuestro día a día. Entonces, la generación se produce con agua, que es la hidroelectricidad, con carbón, con gas natural, con diferentes formas de producción, incluso con energías renovables como la eólica y la solar. Este componente de generación nos pesa un 39% en promedio dentro de lo que pagamos en la tarifa de energía eléctrica, en la factura de energía eléctrica. Luego tenemos la transmisión. ¿Qué es la transmisión? Es coger esa energía producida en la generación y llevarla como por grandes autopistas, por grandes cables, que son capaces de llevar esa energía desde el punto de producción hasta la entrada, digamos, de las grandes ciudades o de las ciudades o de los centros de consumo como las industrias y el comercio. Esta es la transmisión y esta pesa un 6% y no cambia mucho. Este componente de transmisión es un componente regulado, entonces es estable en el tiempo. Luego tenemos la distribución. La distribución es coger esa energía que ya la entregó el transportador a la entrada, digamos, de las ciudades, por ejemplo, y comienza a llevarla, digamos, por unos cables mucho más pequeños, y ahí es cuando hablamos de los niveles de tensión. ¿Qué es eso? Hay industrias que consumen a unos niveles de tensión más altos, como el nivel 4, hasta llegar al nivel 1, que es el que tenemos en los hogares. Entonces esto es una sumatoria, digamos, como de cables hasta llegar al punto de consumo de los hogares nuestros. Luego tenemos las pérdidas. Como todo sistema, como el sistema de productos, como cualquier sistema de producción, la energía eléctrica también tiene unas pérdidas. ¿Cómo se dan estas pérdidas? Estas pérdidas se dan en el momento en que el generador las produce y comienza a transportarse. Hay una pérdida de esa energía, que digamos es una pérdida que se llama pérdidas técnicas. Entonces esas pérdidas pesan aquí en promedio nacional un 9%, ahí lo explicamos un poco más allí. Luego tenemos las restricciones. Las restricciones es en el momento de generar, yo puedo utilizar toda la capacidad que tengo, pero cuando ya me enfrento a estas condiciones de la red de energía eléctrica, necesito usar otras plantas por condiciones de confiabilidad, por condiciones diferentes, pues, a la óptima del precio. Entonces, esa diferencia entre con qué estime utilizar esa generación y al final del día que utilicé es la restricción, es generación por restricciones, y pesa más o menos el 1% en promedio del nivel nacional. Por último tenemos la comercialización. ¿Qué es la comercialización? La comercialización es la actividad que hace una empresa en cuanto le compra energía a un generador y le vende esa energía a un distribuidor o se la lleva directamente a los usuarios del país. Entonces esa actividad básicamente es una actividad de compra de energía para poderla facturar y entregar a los usuarios, y es quien está pendiente del usuario en términos de quejas, de reclamos, de todo ese tipo, digamos, de inconvenientes que puede tener el usuario. Digamos que es la empresa con la cual yo como usuario me entiendo al momento de tener un problema o al momento de tener el servicio. Ahora miremos un poco cómo está, digamos, que ya desagregado cada uno de los componentes. El primer componente, que es generación, digamos que consta de dos elementos. El primero son los contratos y el segundo es la bolsa. Recientemente se habló muchísimo de los precios de bolsa, que los precios de bolsa subían, que eso era terrible, que los usuarios íbamos a terminar pagando mucho más de lo que estamos pagando normalmente, y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque lo importante acá son los contratos. Los contratos lo que significan es qué tanta energía yo estoy comprando como usuario, o más bien como distribuidor que representa un usuario, y me da esa señal de precio estable en el tiempo. La mayoría de los contratos, el gran porcentaje de los contratos, tienen unos precios que son estables, no cambian con el tiempo. Entonces, si viene un fenómeno del niño, si viene un verano, si la bolsa sube, si la bolsa baja, a este componente no le pesa nada. Es decir, este componente pesa el 31%, que son los contratos, al final del día en la factura. Miremos la bolsa. La bolsa es lo que estábamos hablando anteriormente. En el día a día, las generadoras ofrecen esa energía para el día siguiente, y con eso se forman los precios en la bolsa, y lo que muestra la bolsa es la señal de escasez o no escasez de un recurso en un momento dado.
Cuando vemos esta bolsa, lo importante acá es que el usuario, como digo, le pese muy poquito esta bolsa. Por eso, por ejemplo, los agentes industriales tratan de tener casi toda su consumo de energía basado en contratos para no estar expuesto a esta volatilidad, a estos cambios bruscos en la bolsa de energía. En ese orden de ideas, este componente, si en promedio nacional pesa el 20% de la bolsa dentro de la generación, al final del día este componente de bolsa dentro de la factura total pesa solo el 7.8%. Por eso siempre dijimos durante el niño que los cambios dentro de la tarifa, que los cambios dentro de la bolsa no afectan lo que al final del día pagamos como usuarios en gran medida. Adicionalmente, regulatoriamente existen otros componentes que no hacen que estos distribuidores pasen estos costos de la bolsa directamente al usuario final de un mes a otro. Entonces, ese es el componente de generación, que es uno de los mayores dentro del esquema de facturación. El segundo, la transmisión, que ya lo dije, son 6%, eso no cambia, eso no pesa, eso es estable en el tiempo, hay un mayor error. La distribución pesa un 27%, hay un poco de cambio y es otro segmento regulado, es decir, que se establecen unas tarifas sobre esto. Aquí es importante señalar que sobre esta distribución y comercialización fue cuando se tomó la medida, y se tomó la medida en el gobierno anterior, cuando estábamos en pandemia, de congelar las tarifas, que ahorita vamos a hablar de la opción tarifaria, donde se refleja la opción tarifaria. Entonces, por el momento, distribución está quieto y no cambia. Luego tenemos las pérdidas. Las pérdidas básicamente reflejan, como les decía, cuánta energía se va perdiendo en la medida que yo voy utilizando las redes. Eso es como, digamos, en un tubo, en un acueducto, yo voy usando en diferentes diámetros esa agua, pero digamos que tiene huequitos y se va saliendo el agua, exactamente lo mismo. Aquí la energía se va perdiendo en el camino y lo que queremos reflejar es que hay unas pérdidas que son diferentes entre algunas empresas en el interior del país y particularmente las de la región Caribe. Esto fue una decisión que se tomó y nosotros como usuarios en el interior del país asumimos únicamente las pérdidas técnicas, que más o menos están en promedio nacional en un 8%, es decir, pagamos unas pérdidas que son técnicas, que es esta pérdida de energía. Las pérdidas no técnicas son las pérdidas asociadas al robo, al hurto, a una cantidad de factores que ya digamos que son gestionables por parte de las empresas y que como usuarios no deberíamos pagar. Digamos que la decisión que tomó la Comisión de Regulación en su momento es que esas pérdidas no técnicas las asumía el usuario de la región Caribe. Este es el gran diferenciador entre por qué en el interior del país pagamos unas tarifas más bajas y por qué en la región Caribe pagan unas tarifas más altas. Ese es uno de los principales elementos. Entonces, para mostrar esto, por ejemplo, en el interior del país se asumen unas pérdidas del 8% y yo pago un 8% de las pérdidas, pero hay regiones del país, como la región Caribe, que asumen pérdidas del 29%. Hay casi 20 puntos porcentuales en esta ecuación que me diferencian las tarifas. Eso quiere decir que mientras un usuario en el interior del país paga por kilovatio 1.000 pesos, en la región Caribe está pagando 1.200 pesos. Ese es uno de los principales diferenciadores. Luego tenemos las restricciones y sobre esto quiero hacer una anotación particular, y es que sobre las restricciones hay que mencionar que para el mes de mayo-junio va a haber un cambio. Normalmente las restricciones pesan un 1% dentro de todo lo que yo pago como usuario, pero por una decisión del Ministerio de Minas y Energía en el mes de abril, estas restricciones se incrementaron o se van a incrementar para mayo y junio solamente por un mes a los usuarios más o menos en 35 pesos, de 35 a 50 pesos. ¿Por qué? Porque la decisión que tomó el gobierno en su momento fue que la generación térmica iba a generar de forma forzada. No iba a formar precios en la bolsa, sino que generaba de forma forzada como una restricción, como lo mencionábamos anteriormente, y eso hace que mi tarifa en un mes vaya a ser mayor entre 35 y 50 pesos por kilovatio, lo cual representa más o menos pasar de un 1% a un 4 o 5%. Entonces pesaría eso durante el mes de mayo o durante el mes de junio por un mes. Por último, está la comercialización, y ahí nos vamos a tener un momento también porque dentro de la comercialización existe lo que se hizo en la pandemia para que los usuarios no pagaran más, diferir los incrementos tarifarios que se dieron en la pandemia, y es la famosísima opción tarifaria. ¿Qué es la opción tarifaria? Esto que hablábamos anteriormente. Yo como usuario tengo una deuda frente al comercializador o distribuidor. En esas medidas, esa opción tarifaria en promedio de todas las empresas del país está en 100 pesos, lo que está pagando el usuario por esa deuda que tiene contra las empresas de distribución y comercialización. Sin embargo, vemos que se puede mover entre 70 pesos, que son las que menos opción tarifaria pagan los usuarios, hasta empresas que tienen la opción tarifaria de 226 pesos, caso también en la región Caribe. Ese es otro diferenciador grande.
algunas aceleraron ese cobro de la opción tarifaria y tienen un valor de opción tarifaria más alto que el resto del país. Entonces, esto es importante decir. Digamos que este rubro de la opción tarifaria es lo que el gobierno anunció hace 3 semanas, que va a asumir esa deuda. Es decir, aquí podríamos tener el primer beneficio real con usuarios en todo el país, y es quitarle más o menos al promedio unos 100 pesos a lo que estamos pagando, es decir, más o menos entre un 15% y un 18% estaría disminuyendo la tarifa para los usuarios del país si se toma esta decisión. Esta decisión, como les digo, el presidente la anunció hace ya 3 semanas, están consiguiendo los recursos, hay disponibles en teoría hoy 2.7 billones de pesos para los estratos 1, 2 y 3 y arrancaría por esos estratos. Sin embargo, como lo han dicho algunos gremios, incluso lo hemos dicho nosotros, es importante decir que ese beneficio debe ser para todos los usuarios, para tanto comercial, industrial, estratos 4 y 5, 4, 5 y 6, porque la idea no es diferenciar, sino que todos los usuarios del país tengan esa rebaja. Entonces, espero que con esto hayan podido entender un poco cómo está la tarifa, cómo están los componentes y los diferentes elementos que hacen parte de lo que pago yo en mi factura de energía eléctrica, y con esto les sirva para entender un poco más y hacer más conciencia sobre cuánto se paga